Las funciones de texto en Excel nos permiten concatenar cadenas de caracteres, remover los espacios en blanco, reemplazar ciertos caracteres por otros y muchas cosas más. Nos permitirá manipular las cadenas de texto para obtener algunos resultados deseados. La función decimal, por ejemplo, redondea un número y devuelve el resultado como texto. Es decir, en esta tabla tengo 8 cantidades, de las cuales, si ustedes pueden observar, después del punto tengo 4 decimales. La función decimal me va a apoyar en decidir cuántos decimales quiero obtener únicamente de una cantidad. Es decir, selecciono mi celda, ¿sí? Le pido que únicamente quiero que contenga mi cantidad 2 decimales, ¿ok? Y aquí me pide que si deseo evitar las comas o no evitarlas. Estas comas que está aquí después de los miles, que son separadores de miles. Si yo le pongo que quiero evitar las comas, recuerden que para verdadero tenemos que dar 1, cerramos un paréntesis y vean lo que hace. Me da la misma cantidad con la diferencia de que me elimina la coma y únicamente me toma 2 decimales. Si yo sustituyo el 1 por el 0 para que no me evite las comas, vean, la misma cantidad pero sin las 2 decimales. ¿Ok? Si yo aquí sustituyo el número 2, que es el número de decimales que quiero, y le pongo 3, vean lo que sucede. ¿Ok? O bien puedo sustituirlo por una decimal únicamente. Básicamente esta función es para que ustedes decidan con cuántas decimales trabajar en las cantidades de una base de datos. Ahorita, bueno, son 8 ejemplos, pero hay ocasiones que se manejan bases de datos más extensas en contabilidad, sobre todo en finanzas, donde es preciso manejar 2 o 3 decimales, ¿sí? Por el tipo de información que se maneja. Entonces ustedes ya decidirán qué hacer, si eliminar el resto de las decimales. Por ejemplo, aquí, si se dan cuenta, trae 2 4 son 6 decimales, de las cuales yo requiero trabajar únicamente con una. O bien, vamos a trabajar con 3, ¿sí? Entonces, para estos casos, vean, repito, son 2 4 son 6 decimales y de las cuales únicamente voy a trabajar con la mitad, ¿vale? La función encontrar devuelve la posición inicial de una cadena de texto o de un carácter dentro de otra cadena de texto. Es decir, que si nosotros seleccionamos en esta base de datos, dentro de esta frase que es Excel, la letra E mayúscula, es preciso mencionar que siempre que ustedes estén programando en Excel y que requieran que una palabra se muestre o una frase se muestre como texto, siempre tenemos que ponerla dentro de comillas dobles, como está aquí en este ejemplo, ¿vale? La fórmula me dice que deseo encontrar, aquí está texto buscado, yo quiero que me dé la letra E, me dice dentro del texto, o sea, de aquí, búscame la E mayúscula dentro de Excel a partir de la posición 1, ¿sí? Entonces me dice que la letra E de Excel se encuentra en la posición 1 en automático. ¿Qué pasaría si le pido que me busque la letra L minúscula dentro de esta palabra que es Excel a partir de la posición 1? Me dice que la L se encuentra en la posición número 5. E mayúscula sería 1, X2, C de casa 3, E sería 4 y L sería 5. O bien, encontrar la letra E minúscula en este texto
a partir de la posición 1. A pesar de que estas dos son es, una es mayúscula y una es minúscula, por eso es que cambia la posición, porque me dice que la E mayúscula se encuentra a partir de la posición 1, en el número 1, perdón, y la E minúscula se encuentra en la posición 4. Si yo sustituyo Excel y Excel, vean lo que sucede. Si observan cómo cambia, porque aquí lo que está buscando es la letra E a partir de la posición 1 y me dice que se encuentra en la cuarta posición, y aquí fue a la inversa. La función espacios remueve los espacios de un texto a excepción del espacio sencillo entre cada palabra. Ejemplo, si yo abro esta fórmula, traigo aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 espacios y tengo mi número tal. ¿Sale? Entonces tengo 9 espacios y tengo un número. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20 espacios. Y tengo un texto que dice hola. ¿Sí? Aquí en este caso ya tenía algunos ejemplos. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 espacios. ¿Sale? Entonces, hay ocasiones que manejamos bases de datos en las cuales muy difícilmente nos podemos estar eliminando en celda por celda los espacios que tengan detrás. Es decir, aquí, ok, aquí abajo. Muy difícilmente podemos estar haciendo esto cuando a lo mejor puede ser que tengamos una base de datos de, no sé, 1000 campos. Entonces, ¿cuándo terminaríamos? Pues sí se puede. Existe una función que se llama espacios, donde tú seleccionas la celda que quieres afectar y listo. Si yo jalo mi fórmula para los 1000 o 2000 o 3000 registros que tenga, en automático me está quitando todos los espacios. Aquí lo pueden ver porque en automático se alinea a la izquierda. En vez de que este hola se alinee hasta acá, porque no se va a alinear jamás, porque tiene unos espacios aquí como aquí, a donde vayas igual, ¿sale? La función extrae nos va a ayudar a extraer caracteres que pertenecen a una celda de texto. Lo único que debemos de proporcionar es el número de caracteres que deseamos extraer y su punto de inicio dentro de una cadena de texto. Es decir, este ejemplo es una pequeña base de datos de 11 registros de RFC de algunas personas, en la cual se pretende separar el RFC de la homoclave. La homoclave normalmente son los últimos 3 dígitos de cada RFC. Para eso existe una función que se llama extrae, en la cual seleccionamos nuestro RFC, ¿sí? Y me pide la posición inicial. Yo le doy 1 y que me dé 10 caracteres. ¿Por qué? Porque quiero que me empiece a contabilizar desde el primer carácter y que a partir de aquí me dé 10 registros. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Me va a dar hasta aquí, hasta 0,5. Cierro paréntesis. Y listo. Si yo aplico esto para todos mis registros, me va a hacer exactamente lo mismo. Pero, ¿qué pasa con la homoclave? Perfecto, no pasa nada. También vamos a traerla. Extrae de aquí, de mi RFC. Ahora, si yo hasta aquí contabilizamos que eran 10 registros, 10 caracteres, bueno, entonces quiere decir que la homoclave empieza a partir del número 11. Entonces, a partir del número 11 quiero que me traigas 3 registros. ¿Por qué? Porque solamente son 3 dígitos los que me hacen falta capturar. Jalo mi fórmula
y ya están separados mi RFC de mi homoclave. La función concatenar nos va a permitir unir dos o más cadenas de texto en una misma celda, la cual es muy útil cuando nos encontramos manipulando bases de datos y necesitamos hacer una concatenación. Es decir, si se requiere de juntar información de tres celdas, por poner un ejemplo, por ejemplo, nombre del trabajador, el departamento y el puesto al que pertenece, pero todo esto necesitamos ingresarlo a una sola celda. Lo podemos hacer a través de la función concatenar. Únicamente seleccionamos el nombre del trabajador, separo mi texto 1 para ingresar el departamento al que pertenece, lo separo con una coma y selecciono por último el puesto al que pertenece. Doy enter y quizás el objetivo se cumplió, sin embargo se ve muy amontonado. Recordemos que cuando queramos ingresar un texto dentro de una función, tenemos que hacerlo entre dos comillas. Bien, yo lo que voy a hacer es únicamente darle un espacio, voy a cerrar mi comilla y lo voy a separar con una coma. ¿Sale? Aquí lo que le estamos diciendo al sistema es: dame lo que se encuentra en C3, que es el nombre, después dame un espacio, después dame el departamento, que es el almacén, nuevamente le pido que me dé un espacio y por último el puesto del trabajador. Ahora sí me quedaría de esta manera: nombre del trabajador, Fernández Caballero Ortega, departamento almacén, puesto jefe de departamento. Bien, jalo mi fórmula y en automático se hace el autollenado. La función mayúsculo, como su nombre lo dice, la función mayúsculo únicamente nos va a ayudar a convertir texto que ya tenemos en minúscula, convertirlo a mayúscula. Cuando tenemos frases muy largas o cadenas de texto muy largas que ya lo hicimos todo en minúscula y la verdad nos da flojera cambiar todo a mayúscula, perfecto, no te preocupes. Hay una función que se llama mayúscula, en la cual tú seleccionas tu texto, cierras tu paréntesis y te lo convierte en automático a mayúscula. ¿Sí? O también lo puedes hacer a la inversa, con la función minúscula. Si tienes textos en mayúscula y requieres de convertirlo a minúscula, únicamente utiliza la función minúscula, abre un paréntesis, selecciona la celda en donde tienes el texto, cierra el paréntesis y ya se convirtió a minúscula. Voy a jalar mi fórmula y lo haces básicamente en 3 segundos. La función de texto nos va a ayudar a convertir un valor numérico en texto y además nos permite indicar el formato que deseamos aplicar a dicho texto. Es especialmente útil cuando utilizamos para dar un formato de número antes de ser concatenado con otra cadena de texto. Ejemplo, tengo aquí un par de números telefónicos y yo requiero de hacer una separación o darle un formato, de número a texto. Entonces utilizo la fórmula texto, selecciono el valor a convertir y aquí le voy a dar el formato que yo requiero. Entonces, como estoy manejando números, yo lo que puedo hacer es, en primera instancia tenemos que abrir comillas porque vamos a manejar texto, ¿sale? Requiero de que los dos primeros números, es decir, la alada 55, sean separados con un guión, espacio guión. Los siguientes 4 números vengan juntos, quiero un espacio, un guión, otro espacio, y los últimos 4 números se reflejen de esta manera. Así quedaría mi número.
de un número común, me lo convierte a un número con formato. ¿Sí? Y listo. También lo pueden utilizar de la siguiente manera. Si ustedes tienen una fecha, pero por algún motivo requieren de separar esta fecha, el 01 del 04 de 1959, hay diversas formas de hacerlo. En primera instancia, voy a seleccionar mi fecha, ¿sí? Y quiero que me dé el formato de día. Es decir, quiero que únicamente de esta fecha me dé los dos dígitos de día. Bueno, vamos a probar con uno. Me dice que es 1. Pero también le puedo pedir que de esta misma fecha me dé dos dígitos de la fecha. O bien le puedo pedir que de esta misma fecha me dé el día, pero en texto. Bien. El mes lo vamos a solicitar de esta manera. Igual puede ser que me dé únicamente un dígito del mes, o bien que me dé dos dígitos del mes, o bien que me lo dé en texto. ¿Por qué lo separé? Bueno, ok, aquí lo separé porque aquí voy a poner una fecha. ¿Sí? Y el año. Aquí lo puedo igual. Aquí puedo pedirle que me dé únicamente dos caracteres para el año, es decir, 1 del 4 del 59 o 01 del 04 de 1959.